Muy bien, buenas noches, una vez más. Estamos contentos de poder disfrutar de la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, creo que la gran mayoría de los que está acá estuvo presente el domingo. Y aprovechando todo el escenario desarrollado del domingo, quiero hablar un poquito de una persona en particular, de esa gran historia que nos relata el libro de Josué, ¿no? Así que nos vamos para Josué, ¿sí? Al libro de Josué. Y realmente me cautivó en un montón de aspectos este libro. El otro día, para los que no estuvieron, igualmente va a estar en YouTube también el otro mensaje. Aquellos que nos están mirando quizás en una grabación, como para que lo puedan ver antes que este mensaje, ¿sí? Estuvimos hablando justamente de la conquista de Jericó por parte del pueblo de Dios y bajo el liderazgo justamente de Josué, ¿sí? Comparamos a Jericó con nuestro triple enemigo, no sé si se acuerdan, que es la carne, el mundo y Satanás. Y la importancia en nuestra vida de derribar ese muro, el muro de Jericó, nuestro Jericó, ¿sí? Para poder alcanzar la victoria y para disfrutar y participar de las bendiciones de Dios. O sea, para disfrutar de la tierra prometida que el Señor nos ofrece, ¿sí? La clave era, primeramente, ¿se acuerdan? Que Dios esté en medio nuestro, ¿sí? El tener fe en nuestro Dios, obediencia y voluntad, ¿sí? Estas características eran necesarias para el pueblo para que pueda obtener la victoria en Jericó. Esto mismo hablábamos el domingo. Teníamos que ser conscientes de que no podemos seguir más en el desierto, ¿sí? Solo es un periodo de transición, ¿sí? Si somos cristianos en el desierto, tenemos que recurrir a la palabra de Dios, a buscarle a Él para avanzar y cruzar el río Jordán de manera milagrosa, como lo hizo el pueblo, porque se abrió el Jordán, y entrar a la tierra prometida y conquistarla en nuestra vida, ¿sí? Es un periodo de transición que, como todos sabemos, el pueblo de Israel iba a tardar tan solo 40 días. Nuestra vida también puede ser una transición de 40 días en el desierto, ¿sí? Pero rápidamente tenemos que avanzar a poder conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida para el pueblo, ¿sí? Eliminando toda traba que nos ata a no avanzar y derribando el muro que nos separa. Muchas veces tenemos un ancla, ¿sí? Que no nos deja avanzar, y habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que es ese viejo hombre que el apóstol Pablo dice que lo desechemos. El otro día también habíamos visto en el instituto que es como un cambio de ropa, ¿sí? Lo desechemos y nos pongamos la ropa del nuevo hombre para así tener las herramientas necesarias para poder llevar una vida acorde a la palabra del Señor. Y justamente en esta noche, brevemente, ¿sí? Nos encontramos con esta historia, y es el mismo Josué que llevó a cabo toda la victoria, obviamente de la mano poderosa de Dios. Entonces, quería reflexionar rápidamente de Josué, ¿sí? Un hermoso ejemplo, ejemplo que nos deja la palabra de un hombre, realmente un hombre de Dios, ¿sí? Un hombre de Dios. Para resumir y poder leer el primer versículo del capítulo 1 de Josué, para resumir de quién era Josué, ¿sí? Un gran líder, pero no comenzó siendo un gran líder, un gran general, no comenzó siendo eso, ¿sí? Era un siervo, un ayudante de Moisés. Así comenzó Josué, ¿sí? Se dice que se interesaba por la palabra de Dios y no se apartaba del tabernáculo, o sea, estaba ahí siempre en la presencia de Dios, ¿sí? Peleó, también podemos ver en libros anteriores a Josué, la gran batalla contra Amalec, ¿sí? Y estaba, se dice, al frente de la batalla. ¿Se acuerdan esa batalla que le tenían que levantar los brazos a Moisés para, en ese momento el pueblo ganaba, y cuando se le caían los brazos, el pueblo perdía? Bueno, el que estaba ahí, al frente de la batalla, ¿quién era? Josué, ¿sí? Josué ya estaba en esa gran batalla. Luego
fue uno de los 12 espías, que fue justamente en la primera etapa, después de 40 días en el desierto, el pueblo llega a la puerta de Canaán, a la puerta de Jericó, y mandan 12 espías, de los cuales 10 vinieron con malas noticias, pesimistas, fueron por vista y no por fe, ¿sí? Y otros 2, ¿sí? Josué y Caleb, vinieron con buenas noticias. ¿Por qué? Porque ellos vieron las cosas como Dios las veía, ¿sí? Y en esta noche el primer punto justamente es empezar a ver las cosas como Dios las ve, como Josué había entendido que se hacía. Ese es el modo de poder transitar nuestra vida, ver las cosas desde la óptica de Dios. Luego, como todos sabemos, llega la muerte de Moisés y Dios elige nada más ni nada menos a Josué para la gran tarea que hablamos el otro día, ¿sí? La conquista de la tierra prometida. Y sin dudarlo, él asumió la responsabilidad. Ese es otro punto importante. Josué asumió la responsabilidad, el paso de posta. ¿Sí? Que muchas veces en nuestra vida no asumimos las responsabilidades que Dios nos da. Él sí la asumió y comenzamos leyendo el primer versículo, porque vamos a encontrar un común denominador en ciertos versículos. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, ¿sí? Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Sí? Vemos la palabra clave, ¿sí? O la frase, Dios le habló a Josué, ¿sí? De esa manera podemos entender que Dios le hablaba, él escuchaba y él servía, él trabajaba, ¿sí? Es el modo correcto que es necesario que nosotros en nuestra vida también podamos escuchar a Dios, ¿sí? Para luego avanzar y creer. Y vamos a ver este común denominador, pero antes me detengo en los 3 famosos versículos que no los vamos a volver a leer, porque el domingo creo que se los repetí 2 veces, ¿sí? Pero anótenselo, remárquenlo en sus Biblias, el 7, el 8 y el 9 son la clave para llevar una vida acorde a la palabra de Dios, una vida victoriosa. En resumen, dice esos versículos que se esfuercen en obedecer la ley, o sea, que nos esforcemos en obedecer la palabra, que no nos apartemos de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni para un lado ni para otro, que hablemos de la palabra de Dios. Esta era una responsabilidad de Josué, ¿sí? Una de las tantas responsabilidades que tuvo Josué, era necesario hablar lo que Dios le hablaba a él. Él era como el vocero, ¿sí? de Dios. Que mediten en ella, ¿sí? Que meditemos en la palabra, que guardemos su palabra, y esto nos habla de un sometimiento, de una subordinación a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dirige nuestra vida, ¿sí? Es la que de alguna manera nos guía, es nuestro GPS para poder avanzar, y que hagan conforme a lo que está escrito. Eso es el resumen de estos 3 versículos del capítulo 1, 7, 8 y 9. Y siguiendo la palabra, el Señor lo recompensa. Como decíamos del versículo 1, comenzamos a ver cómo hay un común denominador en cada capítulo. Es que Dios le hablaba a Josué y él estaba dispuesto a oír y obedecer. Entonces nos preguntamos en esta noche, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a oír a Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Tenemos voluntad para hacerlo? Qué importante es que para poder avanzar, ¿sí? Para poder dar ese paso y nada más ni nada menos que guiar un pueblo entero, Josué había entendido de que era necesario estar dispuesto a oír y a obedecer a Dios. Fíjense el capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7, dice también, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que Se cortó, ¿no? Sí, se cortó. Sí. Y se cortó, Patricia.
Será el problema de ahí, ¿no? Sí, sí, se cortó de ahí. Ya está dando medio. Creí que éramos nosotros. Ay, Están acomodando. ¿Qué pasó? Se cortó. Se cortó. Ah, bueno. Pero no veo acá la... Ahora volvió. Bueno, seguimos, vamos a ver después cómo sale. De última, Juli unirá la grabación, ¿sí? Estábamos diciendo, no sé desde dónde, pero el versículo 7, a ver, háganme una seña, si el 3:7 lo llegaron a escuchar la gente de Zoom. No, muy bien. Capítulo 3, versículo 7, decíamos, dice, perdonen la gente de la presencial que vamos a repetir esto, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y decíamos justamente recién la importancia de que Dios esté con nosotros. Recordábamos que el domingo hablábamos de que en medio del pueblo estaba la presencia de Dios y por eso pudieron tener la victoria. Bueno, justamente Josué primero estaba con la presencia de Dios. Josué estaba con Dios, mejor dicho, Dios estaba con Josué como estuvo con Moisés. Y esa es la clave para llevar una vida victoriosa, para poder guiar a un pueblo, ¿sí? Para poder guiar a un pueblo y tener nosotros una vida acorde a su palabra y una vida victoriosa en Cristo. Y Él, ¿sí?, va a comenzar a engrandecerlo. Y lo que decíamos también era que en cada capítulo vemos cómo el Señor le da indicaciones y Josué hace tal cual le manda, obedece. Aunque quizás a veces no lo entendían, ¿se acuerdan que la otra vez describimos las características de la invasión, cómo iba a ser? Bueno, pero él siempre obedecía. En el capítulo 3 veíamos que le hizo cruzar el Jordán. En el capítulo 4, por ejemplo, el versículo 1 dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová, nuevamente, ¿qué hizo? Habló a Josué. El 14 del capítulo 4 también podemos decir, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Primero fue en lo íntimo, esa relación, y el Señor le dijo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y después en público lo engrandeció, fíjense, ¿sí? El versículo 15, el que le sigue, fíjense de vuelta que dice, Jehová habló a Josué. Capítulo 5, versículo 2, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué. Versículo 9 del capítulo 5, y Jehová dijo a Josué. Versículo 2 del capítulo 6, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Hermanos, vemos un común denominador en cada capítulo, en cada momento que relata esta historia, es que Dios le hablaba a Josué. Eso significa que había una relación, y es la relación que Dios quiere tener con nosotros hoy, ¿sí? Una relación directa, no a través de nadie, sino a través de su palabra y a través de su Hijo amado que podemos orar a Él. Así que es importante que imitemos esta parte también de Josué, ¿sí? Que estuvo dispuesto, de que era un hombre que tenía la presencia de Dios en él, que él tenía una relación personal con Dios y Dios le hablaba en cada momento. Fíjense el versículo 13 al 15. ¿Qué pasa en ese encuentro personal? Retrocedí al 5, capítulo 5, 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
¿Sí? Fíjense esta cristofanía, ¿no? Que este encuentro personal con Dios, y vemos la actitud de Josué. ¿Qué hizo? Se postró, le adoró y se puso a su servicio. Y eso es lo que quiere que hagamos nosotros hoy, ¿sí? Que nos postremos a los pies de Dios, que le adoremos, y el ponernos a su servicio viene también por decantación. Quizás si no estamos sirviendo es porque no estamos haciendo lo otro de antemano. Así que, hermanos, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros para el servicio. Qué bueno es que podamos imitar los grandes ejemplos que nos dejó su palabra. Tengamos esta actitud de Josué. Fíjense hasta dónde llegó esta relación y la confianza que tenía, que como cantamos en la escuelita dominical, que pronto empieza, ¿sí? ¿Se acuerdan? La canción, Elías oró y fuego cayó, y oró Josué, ¿y qué pasó? El sol se paró, ¿sí? Vamos a leer esos versículos y ya terminamos. Fíjense, Josué 10, 12, capítulo 10, 12, o sea, es la magnitud tan grande de esa relación personal con Dios, lo llevó a tener la posibilidad ya de ver milagros a lo largo del desierto, ver milagros con el cruce del Jordán, ver milagros en la conquista de la tierra prometida, y ver este milagro asombroso es realmente porque era un hombre de Dios, acorde a su palabra. Dice, entonces, versículo 12 del capítulo 10, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabadón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sí? Cantábamos hace un rato, Dios de imposibles, Dios imparable, el mismo Dios de Josué, hermanos, el mismo Dios de Israel es nuestro Dios. Y fíjense cómo termina este libro. Vamos al último capítulo, al 24. Cuando está en su última etapa de la vida, Josué 24, 14 y 15, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Él seguía describiendo lo que había que hacer, seguía describiendo lo que él experimentó primero, ¿sí? Y quería que el pueblo entero lo pueda vivir. Y en verdad, ¿sí? Servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjense que dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios quiera que en esta noche esto mismo pueda ser nuestras palabras, ¿sí? Que nosotros y nuestra casa, si es que tenemos la bendición de que nuestra casa es cristianos, y si no, es un incentivo para predicar la palabra, pero qué lindo es que, como dijo Josué hacia el final, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la manera que tenemos nosotros, hermanos, de poder, ¿sí?, tener estas mismas actitudes que Josué, estar dispuestos, estar con la relación con Dios, en presencia de Dios, ¿sí?, postrarnos a sus pies, adorarle y luego servirle.